Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis que una simple piedra destrozó la iglesia en el siglo XII? ¿Sabéis algo de la vida del Papa Lucio II? ¿Sabéis que los republicanos romanos le plantaron cara durante años? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Decía Quevedo que una sola piedra puede desmoronar un edificio. Pues bien, la piedra que nos ocupa, que se lanzó con muy mala leche, desmoronó la iglesia y descalabró a su cabeza visible, el Papa Lucio II, que no duró en el trono de San Pedro ni un año. Estuvo como papa del 12 de marzo de 1144 al 15 de febrero de 1145. Como en demasiadas ocasiones ha ocurrido a lo largo de la historia, los papas se han visto involucrados en luchas de poder contra reyes y emperadores, del estilo a ver quién mea más lejos. En esta ocasión, los protagonistas de la disputa fueron el Papa Lucio II y Roger II de Sicilia. El Papa, un poco crecidito tras su nombramiento, le recordó al rey sus obligaciones como vasallo de la autoridad papal, pero el rey no estaba mucho por la labor, y mientras armaba un ejército le dijo: tranquilito y relájate. Lucio, al ver lo que se le venía encima, reculó y se vio obligado a firmar una tregua en términos dictados por el rey. No había ganado nada, pero tampoco había perdido nada, o al menos eso pensaba él, ya que esta situación de debilidad fue aprovechada por el pueblo de Roma para solicitar al Papa que dejase en sus manos el poder temporal y se ocupase, como debería ser, únicamente del poder espiritual. Las exigencias estaban encabezadas por los artesanos y comerciantes de la ciudad, quedando la nobleza urbana en una posición de neutralidad a la espera de acontecimientos. Pero todo cambió cuando las primeras exigencias no fueron escuchadas por el sumo pontífice y los revolucionarios constituyeron la Comuna de Roma en un intento por restablecer un gobierno al estilo de la República de Roma, en oposición al poder de nobles y papas. Recuperaron el tradicional lema romano Senatus Populus que Romanus, el famoso CPQR, el Senado y el pueblo romano. Y se estableció un Senado con 56 senadores, elegidos en base a 4 representantes electos de cada uno de los 14 distritos de la Roma medieval. Y se nombró a Giordano Pierleoni líder de la Comuna de Roma, similar al cónsul de la Vieja República. E incluso tenían su propio referente espiritual, Arnaldo de Brescia. Este sacerdote y reformador había sido acusado de herejía y por ello desterrado de Roma por predicar en favor de que la Iglesia renunciase a las riquezas, para que así recuperase la austeridad de los primeros cristianos. Pero bueno, la cosa al final se puso fea. Los nobles, que en un principio no veían mal que el Papa se le restase poder, ahora veían como ellos también estaban en peligro. Los nobles y el Papa, otrora enfrentados, se unieron para velar por sus intereses. Ya se sabe aquello de los ricos y el poder, nada nuevo en la actualidad. Pues bien, las calles de Roma se convirtieron en una batalla campal entre partidarios de unos y otros. Un pequeño ejército, con el Papa a la cabeza, se dirigió al Capitolio, donde los republicanos se habían hecho fuertes. Estos consiguieron rechazar la ofensiva papal y además Lucio II recibió una pedrada en la cabeza de la que no pudo reponerse. En el año 1145, días más tarde de la pedrada, al más puro estilo Fuente Ovejuna, falleció el Papa. Nunca se encontró al culpable. Y ante la falta de paparazzis que cubriesen el evento, por su simbolismo utilizaré la imagen de David contra Goliat. Su sucesor, el Papa Eugenio III, fue consagrado el 18 de diciembre de 1146.
1145 y se hizo en el monasterio de Farfa, a unos 40 kilómetros de Roma, ya que la ciudad eterna estaba tomada por los republicanos. Finalmente se llegó a un acuerdo con la autoridad civil y pudo regresar en la Navidad de ese mismo año. El hecho es que durante su pontificado de 8 años fue un ir y venir en todos los sentidos. Vamos, que no dejaba el culo quieto en Roma. En el 1146, por ejemplo, tiene que huir de Roma y regresa 3 años después tras una alianza con Roger II de Sicilia. Pero cuando no había pasado ni un mes, tiene que volver a salir corriendo. Y regresa nuevamente en el 1153, tras la correspondiente alianza con Federico I Barbarroja. Pero curiosamente, a los pocos días falleció. Y hasta aquí esta historia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado esta historia del Papa y la piedra? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de que el Vaticano se basa en 2 mentiras, y en este os hablo de las reliquias religiosas. Son alucinantes. Y algo polémicos, ¿por qué no decirlo? También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.